tardes, Lolita Ayala del canal 86. Esta tarde vamos a tener a dos doctoras. Comencemos con Ana Lucía, que nos va a hablar las fracturas y esguinces. ¿Qué es un esguince? Lesión del ligamento que resulta cuando éste se extiende. El ligamento es el que conecta dos huesos. Se puede originar cuando haces movimientos bruscos, cuando te caes o cuando te golpeas. Las señales del esguince es el dolor, hinchazón y moretón, y es el uso ilimitado de la zona afectada. Prevenciones. Evitar hacer acciones deportivas cuando estás cansado o te duele algo. Tener una dieta balanceada para mantener los músculos fuertes. Mantener un peso saludable, evitar caídas, conseguir zapatos si los tuyos ya están muy gastados. Hacer ejercicio durante todos los días, mantener una buena condición física para practicar los deportes y sobre todo saber estirar antes y después de hacer ejercicio. ¿Qué es una fractura? El esqueleto está compuesto por 206 huesos. Estos proporcionan soporte y permiten el movimiento. Aparte, te protegen los órganos del cuerpo. A veces, demasiada presión en los huesos es conocido como una fractura. La fractura es cuando un pedazo de hueso roto atraviesa la piel. A veces se le llama como fractura abierta. Puede ser muy peligroso ya que el hueso queda expuesto y puede producir una infección. Una fractura cerrada es cuando el hueso está roto pero no logra atravesar la piel. Hay otros tipos de fracturas, que es una fractura de compresión. Es una fractura cerrada que pasa cuando dos o más huesos se forzan en medio de ellos. Una fractura impactada es similar a la fractura de compresión, pero ocurre cuando solo es en un hueso. Los tratamientos más comunes en las fracturas es la inmovilización con férula. Las prevenciones es una dieta con vitamina D, que es el calcio, ya que muchas fracturas son consecuencia de enfermedades, dado que te faltan ciertos nutrientes. Siempre tienes que tener en cuenta que las fracturas muy dolorosas pueden ser para siempre o temporales. La fractura de la izquierda es la fractura cerrada y la de la derecha es la que está abierta, que es cuando el hueso se sale hacia la piel. Esta es la fractura de compresión, que es cuando dos o más huesos se impactan. Esta es la fractura impactada, que solo sucede en un hueso. El traumatismo directo son ocasionados por la aplicación de las fuerzas directas sobre el hueso, que supera su capacidad de resistencia. La aparición de estos casos de una fractura depende también de la protección que tenga el hueso, por parte de la estructura que lo cubre, músculos y ligamentos. Así, por ejemplo, la cara anterior de la tibia, que es la espinilla, prácticamente no tiene protección, pues tan solo se encuentra cubierta por la piel. El traumatismo indirecto. En estos casos no existe un golpe directo sobre el hueso, sino que durante el movimiento se producen fuerzas anómalas sobre el hueso, que son torcismo, rotación, compresión, tracción y flexión, que hacen que ceda y se fracture. Por ejemplo, una fuerza de torsión excesiva del pie puede producir una fractura de la tibia, o una tracción excesiva puede producir una. También incluimos en este grupo las fracturas por sobrecarga, que aparecen en los huesos que soportan traumatismos repetidos, aunque sean de escasa intensidad por fatiga del material óseo. Por último, deben de mencionarse las llamadas fracturas patológicas, que se producen en los huesos anormales, con una textura alterada por las enfermedades o tratamientos. En estos casos, un traumatismo mínimo que incluso puede pasar desapercibido causa la fractura. Cuando se produce una fractura, inmediatamente el organismo se pone en la tarea de reparar lo que se ha roto con el objetivo de conseguir una cicatrización. Esta cicatriz, o sea, reparadora, recibe el nombre de callo de fractura y su formación es un proceso dinámico que pasa por varias fases. Ahora pasemos con la doctora Paulina Castillo, que hablará sobre la varicela. Durante años se pensó que la varicela era una forma especial de la viruela. Fue descrita por primera vez en el siglo
XVI por diferentes autores con el término cristalli. La expresión varicela fue otorgada por Daniel Cernet en 1632. Solo el médico inglés William produjo una distinción clara entre la varicela y la viruela. Desde la segunda mitad del siglo XIX, Edward Henrich y Anthony Marfan presagiaron los peligros de la enfermedad. En la primera mitad del siglo XX, poco a poco la relación entre la varicela y el herpes zóster se fue demostrando. La varicela puede verse en cualquier época del año, aunque es más frecuente en invierno y la primavera en los países en donde hay estaciones diferenciadas, pero es muy común en todo el año, y principalmente en las zonas de clima templado y medio frío, en los países en donde no hay estaciones totalmente diferenciadas. Merece especial atención el diagnóstico diferencial con la dermatitis herpetiforme, con la que a menudo se confunde tanto el niño como muy especialmente en los adolescentes y en todos los adultos. La dermatitis herpetiforme es la lesión cutánea más comúnmente relacionada con la intolerancia al gluten. Aparece en aproximadamente un 25% de los pacientes y por sí misma sirve para diagnosticar ambas enfermedades, como varicela y dermatitis. Su tratamiento consiste en la instauración de una dieta estricta sin gluten, que debe ser mantenida de forma estricta y permanente durante toda la vida. La varicela crea inmunidad permanente y solo aparece una vez en la vida, como la mayor parte de las enfermedades eruptivas de la infancia, como sarampión y rubiola. Por tanto, si se repite, hay que pensar que se trata de una dermatitis. Otra complicación típica es la neumonía, que puede ser causada por el propio virus de la varicela o por las bacterias. También son típicas las complicaciones neurológicas, en especial la ataxia cerebelosa. Las embarazadas que no han pasado la varicela son especialmente sensibles, dado que, además de tener más riesgo de presentar complicaciones, pueden transmitir la varicela al feto. Cuando la varicela se contrae en los 2 primeros trimestres de la gestación, puede causar un aborto o varicela congénita en 1 o 2% de los casos, con alteraciones neurológicas, cicatrices en la piel y alteraciones oculares y esqueléticas. Si la varicela aparece entre 5 días antes o 2 días después del parto, puede aparecer en el recién nacido una varicela neonatal muy grave. Otras posibles complicaciones son la segunda y sucesivas reapariciones, en las que se le llama herpes zóster, y es más grave cuando mayor es la edad del afectado, sobre todo por la posible neuralgia post-herpética, un dolor a veces de intensidad terrible que puede quedar permanentemente en las zonas afectadas de la piel. Es por estos riesgos que lo recomendable es vacunarse a corta edad para evitarlos en lo posible. La varicela es causada por un virus llamado varicela zoster. Ocurre especialmente si el niño está en su etapa escolar. Esta enfermedad es altamente contagiosa. Si en una familia hay alguien enfermo y hay algún niño en contacto con el enfermo, hay un 90% de que se infecte y más si nunca ha tenido esta enfermedad. Presenta un índice alto de contagio los primeros 2 días. La transmisión está hecha a través de la saliva. Cuando tosemos o estornudamos, expulsamos saliva que contiene el virus. También los objetos que han tenido contacto con la saliva. Una vez que notas que el niño ya está enfermo, va a empezar los primeros 2 días como si tuviera una gripa normal, donde encontramos enrojecimiento de la garganta y escurrimiento nasal. Después de estos 2 días empiezan a salir ampollas, especialmente en la cabeza y en el tronco, y saldrán más descendiendo de la cabeza a los pies. Estas ampollas suelen ser rosas y aplanadas. Después de algunos días se irán llenando de líquido, para hacer las típicas ampollas de la varicela. Las ampollas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, en los brazos, piernas, cara, boca, etc. En esta etapa se presentan síntomas como fiebre,
náuseas, vómito y malestar general. También las ampollas llenas de líquido empezarán a reventarse. A esta etapa se le conoce como etapa costra y aparece unos 7 días después de que las ampollas salen por primera vez. Las ampollas causan mucha comezón y si un niño con uñas largas y sucias se rasca, va a infectar estas heridas, dejando así cicatrices permanentes. El diagnóstico lo vamos a lograr viendo los síntomas presentes y las ampollas. Esto significa que es un diagnóstico clínico. No hay un tratamiento específico para esto, pero para no pasar mucho malestar, es necesario controlar los síntomas, especialmente la fiebre y la comezón, así como mantener la piel limpia. Espero que la información haya sido útil. Nos vemos la próxima. Soy Lolita Ayala, de Información que Cura.